Dos historias, dos países, dos soñadores, dos voces contundentes contra el crimen organizado. Una historia que trasciende el tiempo y las fronteras. El próximo episodio de Habla Serio es un tributo a la valentía y a la lucha contra la corrupción y la impunidad. El guerrero Luis Carlos Galán desde Colombia. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano. Y Fernando Villavicencio desde Ecuador. Y yo soy un ser victorioso. Yo ya he ganado grandes batallas en contra de las mafias. La mafia narcopolítica pensaba que matando al mensajero matarían al mensaje, pero sucedió lo contrario. Su mensaje se hizo eterno. Sus sueños no murieron con ellos, sino que se convirtieron en un legado indeleble, una llama que arde en la oscuridad. Las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, nos guían en un viaje emocionante desde Ecuador hasta Bogotá, donde se encuentra Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos. Un encuentro entre hijos valientes, unidos por el legado de sus padres, quienes concibieron un cambio espiritual y de conciencia que necesitaba gestarse desde el accionar político de cada individuo. Carlos Fernando es el actual alcalde de Bogotá y es también el testimonio vivo de que existe mucha vida después de la muerte y de que los sueños de estos dos guerreros fueron sembrados en tierra fértil en la cual crecen sus frutos. Qué gusto estar aquí hoy contigo. Hemos viajado muchos kilómetros para encontrarnos hoy contigo, queriendo recibir un consejo de vida y con la felicidad de ver un testimonio de que hay mucha vida después de la muerte. Estamos muy felices de poder generar este vínculo, este contacto, de ver que los sueños se hacen realidad, que pueden seguir. No solo los sueños de los padres, sino los sueños de la sociedad, de la humanidad, que se hacen realidad. Entonces, hoy estamos aquí para eso, para hacer algunas preguntas, recibir respuestas y espero que después de esas respuestas tenga aún más preguntas para después. Pues no, bienvenidas aquí a Bogotá, a la alcaldía de Bogotá también. Pues yo no sé qué tantas respuestas yo tenga, la verdad. Yo puedo tener también otras preguntas con ustedes, pero pues primero quiero expresarles a nombre de esta ciudad y creo que de este país toda la solidaridad por lo que ocurrió. El asesinato de su padre fue algo que también en Colombia nos tocó mucho, nos marcó, porque nosotros hemos vivido como país esas situaciones. Obviamente yo personalmente, pero el país sintió en ese momento algo como que tocó también sus fibras. Entonces buscamos expresar en ese momento también nuestra solidaridad, pero quiero aprovechar este espacio para transmitírselas también a ustedes hoy. Gracias, siento que es como una conversación casi incómoda, porque ahí siento en el ambiente ese sabor al dolor. Pero también, pues, te hemos estoqueado en tus entrevistas, te hemos visto en otros espacios para que no nos coja de sorpresa esta entrevista. Y vemos esa linda sonrisa, esa sonrisa franca, y eso inspira. Y decimos, ¿cómo ha sido para ti el camino de construir tu propio legado sin olvidar el legado de tu padre? ¿Cómo ha sido convertirte, después de algunos intentos, en el alcalde de esta gran ciudad, con esa bandera de lucha contra la corrupción, de justicia social, de transformación generacional que te ha tocado vivir a ti? Bueno, a ver, yo creo que para mí, pues yo tenía 12 años cuando asesinaron a mi padre. Y obviamente uno no está en un momento, pues yo creo que yo no pude vivir muchas cosas con él que hubiera querido vivir de mi vida, es decir, de decisiones que yo iba a tomar en mi vida, preguntas que uno se hace en la adolescencia. Cuando uno llega a la adolescencia y se hace preguntas y quiere tener a su padre al lado,
para que le ayude a veces a encontrar respuestas, a veces no, obviamente. También en el proceso cuando uno decide qué quiero hacer en la vida, qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar. Son momentos en los que uno tal vez le sirven mucho esas conversaciones. No las tuve y eso obviamente me afectó. Tuve una madre en esos momentos que se convirtió en padre y madre, debo decirlo, y que fue tal vez el principal impulso para que el dolor que sentí, la rabia que sentí en ese momento, pudiera procesarla. Pues mi madre como que dijo, en ese momento uno siente, yo no sé, cada uno siente una cosa distinta, pero yo sentí en ese momento cuando supe la noticia, como si hubiera llegado a un abismo, básicamente como que no había nada, a partir de ahí ya se había acabado todo. Mi vida y la de mi familia era todo alrededor de mi padre, entonces saber la noticia de que falleció cerraba todo a futuro. Y ella fue clave en transmitirnos, una mujer muy fuerte, debo decir, porque mi madre perdió a su madre a su padre cuando ella tenía 16 años y a su madre cuando tenía 22 años más o menos. Ella no se graduó del colegio, se puso a trabajar desde los 16 años, salió adelante sola. Es muy fuerte. Creo que eso le ayudó mucho a enfrentarlo de mi padre también y a decirnos, aquí no termina la vida. O sea, aquí no termina la vida, ustedes van a tener una vida, van a desarrollar, cada uno va a escoger su carrera, va a hacer lo que quiere y yo me voy a dedicar a que ustedes salgan adelante. Y lo hizo. Creo que eso fue clave. Ella es más política que nosotros y que mi papá. Entonces tal vez eso jugó un rol en que no solamente yo sintiera desde chiquito una frustración política de que eso se hubiera truncado ese proyecto y la intención de trabajar para que siguiera adelante, sino también que ella siempre nos inculcó el interés por lo que estaba pasando en el país. Nosotros tuvimos que salir de Colombia en el 89, apenas sucedió eso. Yo estuve mucho tiempo por fuera, viniendo, pero la mayoría del tiempo estaba por fuera. Estuve más de 12 años por fuera de Colombia, pero siempre con el interés de conectarme otra vez, de qué estaba pasando en el país, de interesarme. Y entonces eso para mí jugó un rol muy importante en decir, quiero dedicarme a hacer política, entendiendo que tengo una responsabilidad inmensa por hacer política llevando el apellido de mi padre, que me inspira siempre, que siempre me inspirará, pero entendiendo también que el elector y el ciudadano no va a votar por mi padre, va a votar por mí. Y yo tengo que decirle qué represento yo, qué pienso yo, inspirado en eso. Y eso creo que ha sido lo que me ha impulsado. Por ejemplo, mucha gente, ayer tuve una conversación con una persona que hace mucha política, me dice, usted es distinto a su padre porque su padre era mucho más enérgico, le atacaba a los demás y toda la cosa. Y yo le dije, es cierto, y él me dijo, pero usted tiene una particularidad, y es que usted los desarma de otra forma y logra articular un apoyo de otra forma. Y yo creo que lo que yo he buscado también es cambiar la forma de hacer política en nuestro país, ¿no? Mi padre buscó hacer eso a su manera. Yo buscaba hacerlo a mi manera también, pero siendo consecuente con eso, con que hay que cambiar la forma, por ejemplo, para terminar esta respuesta tan larga que les estoy dando. En la política en general, pero nos pasa aquí en Colombia, se vuelve un escenario de competencia y de no reconocer al contradictor y de, en cierta forma, ser incapaz de decir, estoy de acuerdo con lo que dice el contradictor, porque me parece que tiene razón en esto. Yo pronto me equivoqué y corrijo. Eso en política es una cosa un poco absurda, nadie hace eso. O sea, ¿cómo voy a aceptar que tiene razón en algo el que no? Y yo planteé, debemos llegar a eso, porque lo que tenemos que buscar es soluciones a los problemas de la gente, no tener la razón. El objetivo no es tener la razón, el objetivo es solucionar el problema de la gente. Y si uno a veces tiene una concepción de un problema y se da cuenta que estaba equivocado y que la forma de resolverlo es otra, pues lo primero que tiene que hacer es corregir y aceptar que se equivocó. Entonces eso creo que ha cambiado un poco y logró llegarle a mucha gente en Bogotá. En la elección anterior, que casi gano, y en esta donde ya gané con buena ventaja, porque la gente sí dijo, estamos cansados de esa política donde es una competencia polarizada de enemigos. Claro que hay unos personajes a los que uno considera que pues, no va a haber posibilidades de coincidir en nada con ellos ni de reconocerles nada, obviamente. Pero también no tienen la capacidad a veces de reconocer inclusive en algunos contradictores políticos que uno respeta porque en el marco de la democracia y legalmente están defendiendo unas ideas y uno a veces dice, venga, de pronto tiene razón en esto y yo me he equivocado.
Es que justamente lo que dices me parece que es la manera de hacer política. Cuando vamos al significado de la política, es el arte de negociar entre personas que pensamos distintas para los objetivos comunes. Y de alguna forma siento que en eso nos parecemos. A mí no me gusta la política partidista, no me gustan como los cargos públicos, peor como ir a que voten por mí, ese tipo de cosas no es lo mío. Y yo le decía a mi papá, por ejemplo, hey, no hagas eso, ¿por qué no eres profesor de una universidad y les enseñas a la gente a pensar diferente? Y claro, como tú dices, papá es uno y tiene sus maneras y uno es pues, otro y tiene sus formas, pero coincido totalmente en el que ese cambio generacional del que te estaba hablando es eso, es esa frescura con la que uno sí puede negociar, esa frescura con la que uno puede llegar con el mismo mensaje potente de transparencia, de lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la narcocultura, pero llegar con una sonrisa, llegar con nuevos pensamientos frescos. Pienso que en eso, pues nosotras también buscamos nuestra trinchera desde la educación y desde el arte. Así que pues en eso estamos como en la misma vereda y en lo personal así una linda admiración de ver cómo has manejado incluso esta contienda, ¿no? Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Cómo te ha ido, si bien esa es tu posición, cómo te ha ido recibiendo del otro lado, por ejemplo, en la relación con el presidente, con Petro? Pues no ha sido fácil, obviamente, porque tenemos visiones distintas en varios aspectos, pero yo tengo que ser respetuoso. El país escogió a Petro como su presidente, pero también tengo que ejercer, en cierta forma, una autoridad en Bogotá diciendo, pero Bogotá también escogió una posición distinta en su alcaldía y tenemos la responsabilidad los dos de respetar esos mandatos, y es lo que he buscado hacer. Algunos me dicen y aspirarían eventualmente a un choque fuerte en algunos temas. Yo digo, hay que tener una posición firme, o sea, no se trata de enfrentar al presidente, manifestar desde el punto de vista de la ciudad las posiciones que yo creo que son las que deben llevar a defender lo que la gente votó, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les cuento, tuve una conversación con el gobierno, donde estaba el presidente, sobre el tema del metro, que es una discusión que ustedes saben es muy relevante hoy en Bogotá y en Colombia. Que si va por abajo, que si va por arriba, esa es. Exactamente, el metro ya está contratado hace 5 años. Y está en ejecución la obra, tiene un 30% de avance. Y entonces hay quienes dicen, venga, la gente no votó necesariamente para la alcaldía por un proyecto metro, sino votó por un candidato a la alcaldía. Y yo les dije, yo tengo un mandato porque la gente en Bogotá puede que no sepa qué pensaba yo de cómo resolver el problema de salud, puede que no tuviera claro cuál era mi visión frente a temas en algunos aspectos ambientales, pero si hay algo que tenía claro era el metro, porque todas las entrevistas que yo di, absolutamente todas me preguntaron, ¿el metro por arriba o por abajo? Yo dije, el metro como está, por arriba. Entonces no lo va a cambiar, esa ha sido mi posición con el gobierno. Entonces yo he buscado ser respetuoso, firme, no entrar en una disputa y agresión con el gobierno, pero sí que el gobierno sepa que aquí vamos a defender la institucionalidad de Bogotá, no vamos a ceder ante un mandato que yo tengo. El presidente habla mucho de mandatos y de su mandato, y eso es totalmente respetable y válido, pero tiene que respetar también los mandatos que no coinciden con él. Pienso, veo tus ojos, veo los ojos de tu papi. Eso es como muy lindo, así yo a veces también me veo como mi papá. Y pienso en esta frase que estuve oyendo de tu papá. La verdad veía mucho a mi papá también en esa fuerza, en ese encanto, en ese don de la palabra que te enciende, que te apasiona. Siento que tal vez nosotros somos un poco más por ese lado del diálogo, de ser un poco más pacíficos, pero siento que asumieron un papel necesario en un momento difícil. La gente necesitaba ser valiente, tener coraje, y pienso que ahí están estos dos grandes, ¿no? Tu papá y nuestro papá. Y tu papá decía algo que nuestro papá nos decía, que es que no hay que tener miedo de asumir las responsabilidades. Y tú lo estás diciendo ahora. Esta es tu responsabilidad. No tengo miedo, estoy firme ante mi responsabilidad. Y también había escuchado en unas entrevistas que hablabas de la responsabilidad del colectivo, de la ciudadanía. Y por ahí tal vez la gente, eso es lo que más le duele y lo que no quiere escuchar. La gente tal vez quiere que venga alguien que le resuelva todo, y siento que lo más liberador, lo más
hermoso y el mensaje más precioso que nos dejó nuestro padre es que nosotros somos libres y la libertad es asumir mi responsabilidad. Entonces quiero preguntarte en esta gran responsabilidad que has asumido, ¿cuál sientes? ¿Cómo es tu visión? ¿Cuál sería esta construcción social? ¿Desde dónde, desde qué eje se puede hacer para devolverle el poder a la ciudadanía, a la gente, a los jóvenes que se interesen en la política, a la gente? Hoy fue increíble, casi se me van las lágrimas. Veníamos en el Uber y un señor había comprado comida para la gente que está en situación de calle y les despertó con mucho cariño y les dio a las personas de comer. Y yo decía, eso es hacer política, eso es hacerse responsable, de ocupar el espacio. Si veo que tal vez el Estado no avanza, voy yo y lo hago, pero tú desde este gran responsabilidad y poder que ahora tienes, ¿cuál piensas que es la forma de traer a la gente? Yo antes de abordar la respuesta, te digo un poco cómo surge eso también. Tú lo mencionaste en tu pregunta un poco. Y es, yo recuerdo una frase, en la frase que está en el cementerio, donde está la piedra, es una piedra grande, en la tumba de mi padre. Hay una frase que era la que escogimos para poner ahí. Y era una frase que él dijo en algún momento, y es que quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar. Él decía que los cambios más profundos en una sociedad no son las obras, no son las decisiones, digamos, sino son los cambios en la mentalidad. Esos son los cambios que producen realmente algo de largo aliento, los cambios en la conciencia. Entonces, de acuerdo con eso, pues yo he pensado siempre, y particularmente en una ciudad como Bogotá, yo traigo esa visión a lo de Bogotá. Bogotá es una ciudad que ustedes me dicen que no venían hace 10 años. Ha tenido etapas. Hace unos 20 años, poco más, 25 años, era una ciudad referente a nivel internacional. Había construido un sistema de transporte que era innovador, que se multiplicó en más de 150 ciudades del mundo, copiando la figura más o menos de lo que hizo Bogotá. Era una ciudad referente porque llegamos a tener una tasa de homicidios altísima, y logramos reducir rápidamente, aunque hoy todavía tenemos 12 por cada 100.000 habitantes, pues estamos por debajo de la mayoría de sus capitales latinoamericanas. No estamos en las ciudades más violentas del mundo, lejos de ahí, Bogotá no está ahí, hace rato salió de eso. Entonces fue una ciudad que logró unos cambios y produjo un sentimiento de pertenencia que fue muy positivo, como un círculo virtuoso que lleva a que la gente quisiera la ciudad, que la gente tomara conciencia de que tenía que respetar las normas de tránsito, que tenía que... Por ejemplo, esta ciudad llegó en un momento dado, les cuento, a tener más de 100.000 personas que pagaron un 10% adicional voluntario en su impuesto predial para que la ciudad pudiera invertir en cosas. Eso era la demostración de que la gente estaba diciendo, quiero ayudar a mi ciudad y entiendo que tengo un rol que cumplir. Eso se perdió, infortunadamente. Se perdió por muchas cosas, particularmente por la corrupción, que hubo un escándalo de corrupción que llevó al alcalde, a concejales, al contralor, al personero, a todos los que vigilaban Bogotá, a la cárcel. Y eso se perdió. Entonces la ciudad dejó de tener ese sentimiento de pertenencia, llegó a ser en un momento dado la ciudad como de todos, donde llegaban de todas las ciudades del país a buscar oportunidades, a educarse, a la oferta cultural, a cualquier cosa. Encontraban aquí en Bogotá un espacio para muchas cosas y se ha convertido, infortunadamente, en los últimos 15 años en la ciudad de nadie. Tú hablas con una persona que viene a veces del Caribe o del Pacífico o de otras regiones del país y siempre dice, no, pues yo estoy aquí, pero apenas pueda irme, me voy. Apenas pueda irme de vacaciones, salgo corriendo. Entonces, eso yo lo quiero cambiar y eso lo estoy trabajando para que la ciudadanía nos ayude en todos los frentes, entendiendo de que esta es una ciudad que pues le dicen la nevera. No sé si ustedes han oído esa frase. Porque comparado con Cali, con Medellín, obviamente con la costa es fría, pero nosotros estamos cambiando un poco el concepto porque la nevera es la que tiene la comida para todos, la que da oportunidades para todos, la que nos puede dar espacio para todos. Entonces yo creo que ahí estamos trabajando en eso, no es nada fácil, pero parte de eso es volver a sentir una ciudad que ofrece cosas que ninguna otra en Colombia ofrece.
ustedes estuvieron en el Festival Estéreo Picnic. Creemos que esta ciudad es llena de oferta cultural, queremos multiplicar eso, multiplicarlo, los al parque, el rock al parque, ahora tenemos no solamente rock al parque, sino salsa al parque, joropo al parque, vallenato al parque, en fin, ya ni me acuerdo, el hip hop al parque, en fin, tienes de todo. Tenemos una oferta gastronómica extraordinaria. Somos la ciudad, digamos, de las universidades en Colombia más importantes. De las 15 universidades mejor rankeadas en Latinoamérica, 3 están en Bogotá. En fin, tenemos una oferta muy especial. Entonces yo quiero a partir de esa diversidad y eso que representamos en todos los frentes, en educación, en economía, en gastronomía, en cultura, decirle a la gente, hombre, pensemos más bien en que esta vuelva a ser la ciudad de todos. Y a partir de ahí podemos resolver nuestros problemas. Entonces, ese es el único camino realmente para mí de largo aliento que permite que una ciudad salga adelante. Lo otro es temporal. Tú puedes hacer una obra, tú puedes hacer un puente, tú puedes hacer un parque, tú puedes mejorar la seguridad temporalmente, puedes muchas cosas. Todo eso es temporal. El cambio en la conciencia, si se logra de fondo, sí produce cambios en todos los frentes, estoy seguro. Me parece genial y justo como la siguiente pregunta, parte de ahí, ¿no? Nuestro padre hablaba sobre la insurrección de la conciencia y para nosotros eso es fundamental. Tú lo tienes muy claro y pues de alguna forma nosotras también. O sea, creo que entendimos el mensaje de papá, de había que cambiar la forma de pensar, que esa es la semilla que permitirá que el resto de cosas puedan aflorar. Y ahora una pregunta pues que viene como con toda la información que tú tienes, con todo lo que has aprendido, con la experiencia de vida que has tenido. ¿Qué consejo le puedes dar a mi país que está pasando por algo que ya pasó el tuyo hace más de 30 años? Ahora nosotros vivimos la novela y el culebrón de la narcopolítica. Alguna vez hacían como unos memes y decían, ya estamos en este capítulo de la novela de Pablo Escobar en Ecuador, porque realmente parece una novela en la que se repite tanto la historia con Colombia, que pues esa es una de las razones por las que vinimos. Vamos a preguntarle a este señor que ya pasó por una cosa parecida a nosotros y como país han vivido una historia tremendamente trágica. ¿Cómo no repetir errores? ¿Y qué herramientas que ahora tienes nos puedes compartir para llegar a esta insurrección de la conciencia, que al final es lo que necesitamos? Dejar de ser unos aprovechados, dejar de ser como sociedad una cultura de vagancia, de mediocridad, de negligencia. ¿Cómo trascender eso? Y claro, ahora tú tienes otras herramientas tecnológicas, de educación, diferentes a las que se tenían hace 30 años. ¿Cómo salimos? Bueno, esa pregunta es compleja. Pero a ver, yo podría decirte dos cosas. Uno es, yo siento que nuestro país ha cometido unos errores de dejar unas heridas abiertas y mirar para otro lado. Y eso llega y nos afecta otra vez cada tanto. Por ejemplo, el país vivió lo que fue el fenómeno del narcotráfico en los años 80 que puso, digamos, en jaque al Estado colombiano. Digamos, en la elección del 89 fueron asesinados 3 candidatos presidenciales. Y pues fue una década realmente muy violenta que puso en riesgo la democracia realmente. Tuvo participación de actores políticos que se jugaron con esos actores ilegales para buscar poder. Eso no lo miramos nunca. Eso lo echamos para atrás. O sea, aquí nunca hubo un juicio de quienes realmente participaron en ese cartel de la droga y quienes se involucraron. Lo miramos para otro lado. Unos años más tarde, otro cartel se involucró en la política y otra vez. Y llegamos hasta un cierto punto de investigación y después dijimos, miramos para otro lado. Y quedó eso ahí. Y son heridas que quedaron abiertas y nunca las sanamos bien. Después vino el involucramiento de muchos políticos con paramilitares, con actores paramilitares en regiones del país. Miramos para otro lado. Entonces yo creo que parte de los errores que hemos tenido como sociedad en Colombia es que no hemos sabido cerrar las heridas definitivamente. La última fue el acuerdo de paz con las FARC. Se hizo un acuerdo. Había actores que no estaban de acuerdo, otros que sí. Infortunadamente, eso quedó medio en el limbo. El gobierno siguiente, el gobierno Santos, no le apostó realmente al acuerdo de paz. Este gobierno que uno pensaba que sí eventualmente podría apostarle a fondo, ha sido como ambiguo.
Entonces, ese acuerdo también está en el limbo. Entonces, no hemos podido cerrar tampoco esa herida. Eso está abierto todavía como herida. Hay mucha gente que dice, estos miembros de las FARC no van a pagar lo que deberían pagar o no van a poner, digamos, de su parte en la verdad, en la no repetición. Entonces, yo creo que ahí hay un error que ojalá no se cometa en Ecuador, y es que es importante enfrentar esos retos y enfrentarlos a fondo y no dejarlos a medias, porque a medias pueden generarnos después que resurgen de otra forma, que se transforman y vuelven y se manifiestan, y es todo como una especie de connivencia con la ilegalidad. Cada uno de estos casos que les menciono es como que hay connivencia con la ilegalidad, nos parece terrible, lo rechazamos, pero después decimos, bueno, ya miremos para otro lado, y no lo saldamos por completo. Entonces ahí creo que hay un error importante que se ha cometido acá, que ojalá que no se cometa en Ecuador. Ahora, ya más allá de esa discusión un poco, yo creo que nuestro país, pues como enseñanza también, pues debe tener, digamos, es un país que tiene un reto territorial muy complejo, es decir, muy desigual, que se manifiesta en muchos frentes, y eso no lo hemos abordado, y eso está también en el origen de los conflictos que tenemos. Bogotá, uno diría, no, Bogotá, claro, tiene una profunda desigualdad comparado con otras regiones del país. Aquí tienen mejor ingreso per cápita, acceso a educación, y es cierto, en promedio. Pero esta es una ciudad con pobreza significativa, con número alto de personas que no tienen 3 comidas al día. Entonces, dentro de la misma ciudad tenemos un profundo desequilibrio. Aquí les voy a citar, en Bogotá es distinto el aire que se respira en Chapinero, en Usaquén, en Teusaquillo, versus el que se respira en Bosa o en Kennedy o en Puente Aranda. Ahí hay un desequilibrio. Yo creo que esos desequilibrios también, si uno no los aborda, terminan afectando y generando nuevos conflictos y nuevos conflictos. Entonces, es por los dos lados, es no dejar cosas abiertas como heridas indefinidamente, porque eso siempre nos dolerá y se nos puede infectar, por un lado, y por otro lado es los problemas de fondo que tenemos como sociedad, tenemos que abordarlos para poder resolver la crisis que estamos viviendo de la democracia. Me parece muy importante lo que estás diciendo, desde la parte de la permacultura, que es algo que había estudiado bastante. Es necesario ver a dónde va lo que no estamos viendo. Creo que vivimos en una cultura en la que tanto cuando vamos al baño, jalamos la cadena, botamos la basura y luego esto termina en algún lado que no estamos viendo. Siento que eso pasó un poco aquí con estos procesos de paz. Lastimosamente eso se terminó yendo a las fronteras y como resultado, más allá de que pueda volver a pasar aquí en Colombia, es que también eso se movió al Ecuador. Y de alguna forma, por ejemplo, ahora que la Fiscalía General del Estado descubrió cómo la mafia albanesa está operando en Ecuador, la mafia albanesa ha decidido moverse a otros lugares de la Latinoamérica. Y para mí esa no es una solución. Estamos en realidad enfrentándonos a que necesitamos unirnos y también por eso estamos aquí. Deseamos ver cómo juntarnos, porque ellos se han juntado. Hay una empresa transnacional del delito y no solo opera en Latinoamérica, pero nosotros lastimosamente ponemos los cuerpos, ponemos la sangre y operan en todo el mundo. Están operando en Europa, tienen alianzas en todo el globo terráqueo. Sin embargo, nosotros estamos sufriendo la parte más dura. Nosotros hemos perdido a nuestros padres. O sea, vivimos en una fractura familiar, pero esa es la que viven todas las personas. Una chica en el cementerio me dijo, al menos tú vas a poder tener verdad en algún momento. A mi hermano lo mataron en la calle y nadie responde por eso. Y cada muerte, mi papá decía, cuando muere una persona, muere una humanidad. Y todas las muertes importan, todas, por igual. Nosotros estamos aquí, tenemos la suerte de haber tenido un gran ejemplo, pero sí quiero hacer un llamado igual para todos los que nos vayan a ver, a escuchar, y a nosotros que estamos aquí, de ver una forma de comprometernos en hacer esta unión transnacional, pero por el bien, por los valores, por lo que vale la pena, por la felicidad, por la alegría, por la vida. Y eso no, me parece muy, muy importante ver a dónde va todas estas heridas que no se han sanado, como tú dices, y que cada estado asuma su responsabilidad, porque lo que nos pasó en Ecuador también fue que
se importaron carteles de México. Entonces, cada estado, cada persona debe asumir su responsabilidad. Creo que esto es como un poco de lo que venimos hablando y hago un llamado a todos los que nos escuchan, a todos los jóvenes, a todas las personas, a los estados, a ti como alcalde también. ¿Qué piensas que podríamos hacer juntos para unirnos, para hacer esa empresa transnacional De la sanación. de lo bueno, de que no vuelva a pasar? Dos cosas te comento. Uno, eso que dices me impacta porque hace unos años, pues Colombia vivió lo que se llama, aquí lo llamaron como el estallido social. Fue una crisis que aprovecharon algunos actores también para generar violencia, pero también que tenía un origen en dos cosas. Uno, la crisis social que surgió por cuenta de la pandemia. Yo creo que se tuvo expresiones en todo el mundo. La pandemia en cierta forma afectó más a los más pobres, es decir, la gente que no tenía, que dependía de la informalidad, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, al tener cuarentenas, que era la fórmula que se encontró en el mundo para resolver el problema, pues quienes podían trabajar, hacer virtualmente, pues seguían trabajando, no pasaba nada. Pero la gente que dependía de salir de su casa a conseguir el sustento todos los días y la encerraban era muy problemático. Hay un estallido efectivamente social. También creo que tengo que ver una cosa que seguramente están viviendo en Ecuador y en general en las democracias. Hay una crisis de la democracia. La gente no se siente representada. La gente siente que quienes son elegidos no lo representan, no defienden sus intereses. Y eso es una interpretación equivocada de la democracia, porque la democracia no debe ser un proceso donde, como tú decías hace un rato, se elige una persona para que venga y nos resuelva todos los problemas. No, la democracia es un proceso permanente de diálogo y de participación activa donde la ciudadanía tiene que incidir en todos los procesos. Entonces, en marco de esa crisis, yo me acuerdo en medio de la pandemia y la crisis social que vivía el país, yo me pregunté un día, bueno, aquí tenemos una responsabilidad también todos tenemos una responsabilidad, y inclusive de reconocer cosas que tenemos que cambiar para poder resolver los problemas. Y en ese marco yo hablé de cómo en nuestro país había víctimas de primer nivel y víctimas de segundo nivel. Y yo reconocí, yo soy una de primer nivel porque yo he podido pedir investigación, yo he podido pedir que haya justicia. En el caso de mi padre han sido ya condenados varios actores, un exministro de justicia, ex candidato presidencial, el exdirector de la Policía Secreta del Estado fue condenado como coautor. Entonces yo decía, yo he tenido justicia, tal vez no toda, pero mucha. El hecho de haber sido víctima, claro, me golpeó la vida, pero también me abrió oportunidades, debo decirlo, me abrió oportunidades. Mientras que a la inmensa mayoría de víctimas de nuestro país no. Yo pensaba en niños que han visto cómo asesinan a su madre en sus ojos. Y para ese niño, un niño de 8 o 10 años, me dicen, el futuro para ese niño, ¿cuál es? Terminará metido en algún grupo ilegal, lo van a reclutar, metido en la violencia. Entonces, esa es una víctima de segunda. El Estado no le ha respondido, no le ha dado una respuesta. Entonces yo dije, si yo no hago esa reflexión y entiendo yo mismo que yo hago parte a ser víctima de primera como del problema y tengo que resolverlo, y en las herramientas que yo tengo con mis manos cambiarlo, pues estoy fallando. O sea, no. Entonces yo he buscado actuar de esa forma en mi carrera y aquí, entendiendo eso, entendiendo que este país tiene que superar todas esas discriminaciones que tiene hasta en las víctimas. Ahora, eso por un lado. Yo creo que también nosotros como sociedad, Colombia, Ecuador, México, Centroamérica, tenemos una autoridad moral a nivel mundial para pedir cambios en muchas políticas. Es decir, hay unas políticas, por ejemplo, el manejo de la política de drogas, que no funcionan. No funcionan. Como está funcionando, no es funcionar. Y lo que hace es promover la existencia de mafias, de carteles que se apoderan del Estado, que corrompen el Estado, que asesinan a quien defiende la ilegalidad. Porque ellos se nutren de la ilegalidad, en cierta forma. Entonces yo sí creo que hay que haber una discusión sobre cómo cambiamos políticas. No lo puede hacer un país solo, no puede hacer Colombia solo, no puede hacer Ecuador solo, no. Es un error, no vamos a convertirnos en narcoestados, nunca pensaremos en eso. Pero sí, yo creo que hay que repensar eso y yo creo que deberíamos trabajar por lo que hemos sufrido, defendiendo unos cambios en la política, porque tú lo decías muy bien, nuestros países están poniendo los muertos, los han puesto los muertos durante los últimos 40 años, por unas políticas que no se han revisado y que hay que revisar.
que generan, digamos, esa violencia por la ilegalidad, por la riqueza que genera esa ilegalidad y por el consumo de unas drogas que mayoritariamente no está aquí. Infortunadamente ya está creciendo acá, sí, pero mayoritariamente no está acá. Y entonces nos vamos a quedar, digamos, simplemente siendo como subordinados de una política mundial o vamos a proponer cambios. Yo creo que ahí vale la pena pensar cómo proponemos cambios basados en la evidencia. O sea, esto no es un tema pensado desde el punto de vista moral de lo que significa sí consumir o no consumir drogas, sino desde la evidencia. ¿Cómo logramos reducir el consumo problemático de drogas? ¿Cómo logramos educar? ¿Y cómo logramos romper, en cierta forma, el atractivo económico que genera esa dinámica? Entre más, infortunadamente hoy, entre más en Estados Unidos logran incautar droga o en Europa, más sube el precio y termina siendo más atractivo para algunos actores ilegales meterse en ese negocio. Entonces, eso hay que romperlo. Correcto, me parece que todas las herramientas que vamos viendo me hacen mucho sentido. Justamente el Ecuador debería soñarse como parte activa de una solución, porque estamos a tiempo, es lo que siento. Han pasado ya algunas tragedias en nuestro país, pero si hablamos de números, si hablamos de cómo fue Colombia y cómo está Ecuador, pienso que aún estamos a tiempo de que no crezca ese pulpo con esos tentáculos aterradores del crimen organizado. Y ante eso yo me pregunto como, ¿qué hacemos los jóvenes? Y me digo joven, aunque a veces por ahí me decían que tengo 12 años, pero no. ¿Qué hacemos los jóvenes para quitarnos ese asco, ese mal sabor de la política? ¿Cómo hacemos para así sentir que tenemos una voz? Claro, tú vienes estudiando en la ciudad muchos años, tú vienes en una educación igual, como tú lo dices, privilegiada durante muchos años y entiendes lo que es la democracia, que a veces para mí es una mala palabra, porque yo también me he confundido y he dicho, no, pues si todos esos en mi país que hay, no sé, 130 asambleístas son todos unos payasos. Ninguno de ellos me representa. Pero claro, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo hacemos que ese chip se prenda? ¿Cómo hacemos que esa energía que está dormida en la juventud se caliente de una forma positiva? Y no les digo vayan y quemen el palacio, no, para nada, sino ¿cómo hacemos que eso sea propositivo? ¿Cómo lo estás haciendo tú acá? ¿Qué vamos a hacer ahorita en estos 4 años? Estamos pensando. Entendiendo la crisis de la democracia, entendiendo la crisis de la participación, estamos buscando hacer una cosa que se llama como democracia deliberativa e innovación democrática. Entonces, yo cuando fui presidente del Consejo de Bogotá hace unos años, creé un mecanismo que no sé si ustedes conocen, que, digamos, lo creé en Colombia porque no se ha hecho en Colombia, pero en el mundo existe, que se llaman las asambleas ciudadanas. Y es convocar asambleas que es aleatorio. Digamos, ¿cómo era la democracia originalmente? ¿No? En Grecia, ¿cómo era la democracia? Era aleatorio. O sea, la persona no la elegían en una campaña que era yo propongo esto, listo, voy a votar por usted, sino aleatoriamente se escogía quienes cumplían una función. Eso eliminaba muchos problemas de la democracia, porque la democracia tiene problemas en cómo se financian los candidatos, en qué prometen, en que a veces un candidato puede transmitir mejor en términos de emocionar a la persona y no de tomar decisiones racionales. Entonces a mí me gusta un candidato que me dice que todo está perfecto, que yo voy a hacer las maravillas, que yo voy a tener, por ejemplo, en la campaña que terminó, había personas que decían, vamos a hacer 5 líneas de metro en 4 años. O sea, eso no se puede hacer, eso es inviable. Pero pues hay gente que se ilusiona con eso. La democracia tiene muchos problemas por eso, porque muchas veces pues no es la razón la que lleva a tomar las decisiones. Entonces ese tema aleatorio es interesante y hay una tendencia mundial que busca, en cierta forma, replantear figuras de participación democrática haciéndolo de manera aleatoria. Entonces escogen aleatoriamente un grupo de 100, 200, 500, no sé, dependiendo de cuánto, para que se informen sobre un problema y ayuden a tomar decisiones de gobierno sobre ese problema. Entonces, por ejemplo, este país necesita una reforma a la educación. Listo. Deberíamos convocar a diferentes actores aleatoriamente, estudiantes, profesores, padres de familia,
exalumnos, que participen y se enteren. Bueno, los retos de la educación son estos. Estas son las visiones que existen. Hay quienes dicen que hay que hacerlo así, hay quienes dicen que hay que hacerlo así, con estos argumentos. Infórmense de todo, deliberen y denos una recomendación. Eso elimina los sesgos. Muchas veces en nuestra política hay unos sesgos que llevan a que si tú abres un proceso de participación para algún tema, no sé qué tema puede ser polémico, por ejemplo, de temas urbanos o algo así en Quito o en Ecuador, pero aquí, por ejemplo, hay temas polémicos como el sistema de transporte. Entonces, cuando uno abre esta participación, llegan los que más odian el proyecto y los que más lo quieren. Para estos el proyecto es un desastre, es lo peor que hay, para estos es lo único que se puede hacer. El 90% de la gente no está ni aquí ni acá. Simplemente quiero oír argumentos. Y quiere decir, bueno, yo quiero oír qué es lo mejor, entiendo que hay unas restricciones, que el ejercicio del gobierno obliga a tomar decisiones, a concertar, a negociar. Obliga a eso. Yo no puedo imponer una visión. Y entonces queremos en estos 4 años avanzar en tomar muchas decisiones con mecanismos como esos, mecanismos donde convoquemos a la gente aleatoriamente en Bogotá, particularmente los jóvenes, porque creemos que ese es el camino para reconciliar a los jóvenes con el ejercicio público, con entender que la responsabilidad que tienen lo público. Los jóvenes tienen, ya no puedo decir tenemos infortunadamente, pero tienen Sí puedes. muchas ideas que nos llevan muchas veces a resolver los problemas porque se salen del molde y entienden muchas veces cómo puede abordarse un problema de manera distinta, y eso es muy importante. Pero también hay que llevarlos a entender las restricciones que tiene el ejercicio del gobierno. ¿No? Uno puede decir, no, voy a financiar, tengo una idea, beca universitaria hasta maestría para todos y el Estado lo va a financiar. Quisiéramos llegar allá, pero mientras que llegamos allá, ¿cómo lo hacemos y qué sacrificios tenemos que hacer en otros sectores? Porque no tenemos una plata infinita. Entonces son ejemplos que yo creo que uno puede llevar a conciliar ese ímpetu, esa innovación que tienen los jóvenes, esa forma de hacernos pensar distinto frente a los problemas, pero conectarlo con las restricciones que tiene el Estado para ver cómo podemos combinar las cosas para tomar mejores decisiones. Entonces, esos ejercicios que vamos a hacer de asambleas ciudadanas en Bogotá en estos próximos 4 años, esperamos que se vuelvan un ejemplo internacional de cómo involucrar a más gente con las decisiones de gobierno y particularmente a los jóvenes. Parece chéverazo. Cuando mi papi estaba haciendo su plan de gobierno, siempre nos preguntaba, como, ¿y ustedes qué piensan? ¿No? Pienso que él nos quería mucho y confiaba mucho en esa intuición de estas hijas. Y decíamos, yo al menos le decía, pienso que hay que promover estos modelos que habían en colegios, en universidades, en los que los jóvenes hacemos el ejercicio de pensar en el bien común. Y eso mejora mucho la calidad luego incluso de los electores. Al final yo siempre digo como, claro, el elector también es cómplice de a quien ha elegido, ¿no? Entonces me parece como un ejercicio súper sano y súper chévere, es una buena iniciativa. Vamos a ir como cerrando un poco la entrevista, que por ahí nos hacen caras. Y yo tengo una dinámica para esto. Voy a decirte una palabra y tú me vas a decir la palabra que se te viene a la mente con eso. Son 10 palabras, así que ahí nos vamos. Entonces, política. Soluciones. Familia. Amor. Luis Carlos Galán. Inspiración. Narcopolítica. Dolor. Fernando Villavicencio. Una esperanza. Colombia. Para mí es todo. Ecuador. Hermanos. Democracia. Un sistema que necesita cambios. César Gaviria. Fue la respuesta en un momento a una crisis. Pablo Escobar. Peor referente. Carlos Fernando Galán. Un joven que todavía quiere soñar con cambiar a este país. Qué lindo. Bueno, antes de terminar, yo te traje un regalo. Este es un fanzine que lo hice yo. Mi nombre artístico es Agente del Caos. Este es un librito de haikus. Tiene 145 haikus, que son unos poemas cortitos de 3 líneas, 17 sílabas en su forma original. Y muchos de ellos fueron escritos después de la muerte de mi padre. Y traen un poco catarsis, un poco... Es la forma en la que aprendí a canalizar ese dolor. Así que se llama Las flores que te gustan, por un haiku maldito que dice: sobre mi tumba las flores que te gustan crecen y crecen. Y con dolor
con mucho amor, pues es para ti. Te agradecemos mucho por habernos abierto las puertas de la alcaldía, de la charla. Bogotá está en buenas manos. Muchas gracias por tus palabras y pues primero bienvenida siempre acá. Creo que compartimos muchas cosas y también me inspira mucho verlas a las dos, digamos, tomando un poco la antorcha desde el punto de vista de los medios, de la comunicación, de transmitir, de conectar con mucha gente que eventualmente necesitamos que nuestros países se involucren en esos asuntos públicos. Entonces es inspirador verlas a ustedes fuertes, valientes, ejando para adelante, pensando en el Ecuador, pensando en el mundo también. Tú decías un tema internacional que nos unamos. Yo creo que ese ejemplo de ustedes puede inspirar a muchos jóvenes a entender que tenemos que seguir adelante. Y estamos para eso, es un servicio. Lo hemos entendido así, con el amor, así de las ñañas, superar realmente esta gran tragedia que va más allá de la familia, ¿no? No solo mataron a nuestro papá, atentaron contra la democracia, atentaron contra los buenos valores, atentaron contra las ganas de soñar con un pueblo sin mafias. Pero aquí estamos. Tú estás aquí, eres el alcalde de Bogotá y nosotras estamos aquí en nuestra trinchera también. Así que gracias. Gracias por ser ese testimonio vivo de que sí se va a poder. Y eso es, como decíamos, Ustedes lo son también. Ahí estamos, somos. esto para nosotros era una terapia, venir a hablar contigo y sí siento que tengo más preguntas, muchas más, y gracias por todas las respuestas. Pronto en Ecuador. Cuando quieras. Y nada, que sigamos en contacto para poder compartir esas preguntas, a ver si tenemos respuestas. Entonces, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Smart City, hacemos posible lo imposible. Colectivo SER, la buena política. Go Estrategias, haz que el mundo funcione para ti. Fundación Fernando Vive, prevención, acompañamiento y responsabilidad. Café Ninari, café con propósito.